El hombre que iluminó el mundo moderno no podía sentarse a comer sin antes calcular el volumen exacto de cada porción de comida en su plato. Daba exactamente 3 vueltas completas a un edificio antes de atreverse a cruzar la puerta. Murió solo en la habitación 3327 de un hotel, y la criatura que más amó en sus últimos años no era un ser humano. La mayoría lo conoce como el genio incomprendido que murió en la pobreza y la soledad. Es verdad, pero eso deja fuera lo esencial. Detrás de 300 patentes, había un hombre arrastrando una condición que en su época no tenía nombre. Lo que la prensa de entonces llamó la encantadora excentricidad de un genio, hoy lo llamamos de una forma completamente distinta. 48 horas después de su muerte, agentes federales se llevaron todo lo que había en su habitación. 20 baúles de documentos que jamás regresaron. Pero el detalle más inquietante de esta historia no está en esos baúles. Está en lo que ocurría dentro de su mente. Mucho antes de convertirse en el gran icono de la electricidad, Tesla no era más que un adolescente enfermizo en un pueblo perdido. Lo que le ocurrió a aquel chaval, la ciencia todavía hoy no sabe explicarlo del todo. Empezó a caer en unos estados de trance profundo. Aseguraba mantener conversaciones con presencias que nadie más en la habitación podía ver ni escuchar. Entre esos episodios, enfermedades misteriosas que lo pusieron al borde de la muerte una y otra vez. Los médicos de la época lo llamaban un agotamiento inexplicable de su energía vital. Y luego estaba su sensibilidad, tan extrema que resultaba insoportable. Los colores le quemaban la retina. Los sonidos más comunes se volvían ensordecedores, hasta que llegó la visión definitiva. Tesla afirmó que comprendió de golpe que todo el universo obedecía lo que él llamaba la ley de las octavas. A partir de ese instante, fue capaz de construir una máquina entera en su cabeza, con cada medida y cada proporción calculadas, como si la sostuviera entre las manos. Pero la historia que ensalza al genio suele omitir algo. Los profesores de la universidad tuvieron que reunirse con su padre para advertirle. La forma de vivir de aquel estudiante lo estaba matando poco a poco. Y a los 25 años, Tesla sufrió una crisis nerviosa completa. ¿Era eso un genio tomando forma o la primera señal de algo distinto? Tesla era un materialista convencido. No creía en lo sobrenatural. Insistía en que todo tenía que tener una explicación física. Simplemente, nunca encontró la suya. Antes de seguir, me pica la curiosidad. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. Si le entregaras hoy el expediente de Tesla a un psiquiatra, el diagnóstico sería casi inmediato: trastorno obsesivo-compulsivo severo. El problema es que él vivió en una época en la que nadie sabía qué era eso. El origen se puede rastrear. De joven contrajo cólera y estuvo al borde de la muerte, así que su terror a la enfermedad no era infundado. Pero el punto de inflexión llegó el día que se asomó a un microscopio y vio microorganismos vivos en el mismo agua que bebía. Escribió que si pasabas unos minutos viendo a esas criaturas horripilantes despedazándose entre sí, nunca más te atreverías a beber una gota de agua sin hervir. A partir de ahí, todo se fue endureciendo. Se lavaba las manos sin parar durante todo el día, y cada vez exigía una toalla completamente nueva. Tenía un baño privado en su oficina, que solo él podía usar. Se negaba a dar la mano. Siempre la escondía detrás de la espalda cuando le presentaban a alguien, y si lo obligaban a estrecharla, buscaba cualquier excusa a mitad de conversación para ir a lavárselas. Los cuellos de las camisas se usaban una sola vez y se descartaban. Los guantes y las corbatas se reemplazaban por unos nuevos cada semana. Luego estaba otro tipo de miedos, que no tenían absolutamente nada que ver con los gérmenes. No soportaba los objetos lisos y redondos. Si una mujer en una cena llevaba un collar de perlas, perdía el apetito por el resto de la velada. Le costó años solo poder soportar la vista de las bolas de billar. Y aquí viene el detalle que desafía toda lógica.
3 veces por semana, Tesla iba a una barbería para un masaje de cuero cabelludo de 30 minutos. Exigía que pusieran una toalla limpia en la silla antes de sentarse. Sin embargo, le daba completamente igual compartir tazas y brochas de afeitar con todos los demás clientes de la barbería. Un misofóbico puro jamás haría algo así. Lo que Tesla experimentaba no era limpieza racional, era ansiedad. Y la ansiedad va y viene por sus propias reglas, no por la lógica. Vivió así durante 86 años, sin que una sola persona pudiera ponerle nombre a lo que lo atormentaba. Si sientes que este video merece ser conocido por más gente, pulsa el botón de hype que tienes justo aquí abajo. Cada hype ayudará a que se recomiende más. Hay que remontarse a los años 90 del siglo XIX y principios de los 900 para ver a Tesla en su plenitud. Era uno de los hombres más elegantes de Nueva York. Impecable con su frac, acaparaba todas las miradas en el Waldorf Astoria y en el restaurante Delmónicos. Llegó a querer tanto el Waldorf que se mudó allí y vivió dentro 20 años. Tenía mesas reservadas en ambos locales, siempre en rincones apartados. ¿El motivo? No soportaba que lo observaran mientras comía. Y entonces empezaba el ceremonial. Antes de que sirvieran el primer plato, tenía que extender un mantel completamente nuevo. A su izquierda colocaba una pila de 24 servilletas. Los cubiertos eran esterilizados con calor en la cocina. Luego los cogía con una servilleta como barrera entre su piel y el metal. Los limpiaba con una segunda servilleta y dejaba caer ambas al suelo. Una comida sencilla podía consumir la pila entera. Y si una sola mosca aterrizaba cerca de la mesa, mandaba retirar todo y empezar de cero. Pero el detalle más aplastante es el que casi nadie conoce. Antes de probar bocado, Tesla se veía obligado a calcular el volumen exacto de la comida en su plato. Cada cucharada de sopa, cada taza de café. Después, calculaba cuántas veces debía masticar. Si no logra realizar ese cálculo a la perfección, la comida quedaba arruinada y no comía. Imagina tener que hacer eso 3 veces al día, durante décadas. Y siempre comía solo. Aunque toda la alta sociedad neoyorquina lo perseguía y él mismo organizaba cenas, jamás cenó a solas con una mujer. Ahora bien, este hombre no siempre fue tan austero. Él mismo contaba una anécdota de su época trabajando para Edison en París. Llevaba 2 semanas casi sin dormir, agotado. Un colega preocupado lo llevó a un restaurante de lujo y le dijo que pidiera lo que quisiera. Tesla pidió la ración de carne más grande de la carta, suficiente para 2 personas, y se la terminó entera. Le preguntaron si quería algo más. Miró alrededor un instante y respondió que quería otro filete. Acababa de zamparse 2 raciones de filete en una sola comida. Sabiendo esto, ¿te imaginas de qué vivió al final de su vida? Escribe tu predicción en los comentarios antes de seguir escuchando. El tipo que se zampaba 2 filetes en una sola comida terminó sus días con un vaso de leche tibia. Y el trayecto entre esos 2 puntos dice más que cualquier lista de manías. Al principio era carne, siempre de 2 a 3 raciones en cada sentada. Luego pasó al cordero. Pedía una pieza entera pensada para 8 o 10 comensales, solo para él, y se comía exclusivamente la parte central. Su plato estrella era un pato asado cubierto por una capa gruesa de apio, una técnica que inventó él mismo. Bajaba a la cocina a supervisarlo todo, y cuando llegaba el plato, solo tocaba la carne de ambos lados del esternón. Después, llegó menos ave, pescado hervido, una dieta casi vegetariana, y al final, leche tibia. Con el café hizo lo mismo. El día que descubrió que la cafeína le hacía daño, no fue reduciendo poco a poco, lo dejó seco. Y le costó 11 años romper el hábito. Durante esos 11 años, cada mañana colocaban en su mesa una jarra de café recién hecho, de la buena. No probó ni una gota. Se limitaba a agacharse y olerlo. Se construyó todo un sistema. Llegó a probar 6 comidas al día
luego 3, después una sola, e incluso comer de forma continua, hasta concluir que 2 comidas era lo más sensato. Evitaba lo que él llamaba alimentos acidificantes, pero mantequilla y queso los usaba sin restricción. Detrás de todo latía una obsesión: la longevidad. Estaba convencido de que alguien de su familia había superado los 140 años, y estaba decidido a batir esa marca. Hasta la vejez caminó entre 7 y 10 millas cada día, unos 11 a 16 kilómetros, negándose a parar un taxi mientras pudiera seguir andando. Y aquí viene un misterio que nadie ha resuelto. Lleva años circulando una cita en la que Tesla describe un tónico de su invención, algo que llamó Factor Actis, hecho a partir de 12 vegetales, entre ellos puerro blanco, el corazón de la col, coliflor y nabo blanco. La cita supuestamente salió de una entrevista en The New York Times en 1933. El problema es que ese periódico tiene archivo, y cualquiera puede ir a leer ese artículo. No hay ni una sola palabra sobre el Factor Actis. Suena exactamente como algo que Tesla diría. Pero que algo suene a verdad no significa que lo sea. ¿Qué opinas de citas como esta? Si quieres ver más datos verificados y menos rumores, basta con un like para que lo sepa. Ayuda a que este video llegue a quienes todavía creen en esa cita. Si los rituales en la mesa te parecieron pesados, apenas rozan la superficie. Tesla estaba poseído por el número 3, y en una obsesión más amplia, por el 6 y el 9. Estaba convencido de que esas cifras escondían la llave para descifrar el universo entero. Por eso daba exactamente 3 vueltas completas a cualquier edificio antes de atreverse a cruzar el umbral. Exigía 18 servilletas en cada comida y 18 toallas recién lavadas cada mañana en su habitación, una cifra que no elegía al azar. 18 es divisible entre 3, 6 y 9. Y nunca, jamás, aceptaba una habitación de hotel cuyo número no fuera divisible entre 3. Él mismo lo resumió en una frase que se ha vuelto legendaria. Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. 3 conceptos, 3 números. Sus seguidores más entusiastas citan una y otra vez un patrón matemático que, a sus ojos, lo justifica todo. Toma el 1 y multiplícalo por 2, sin parar. Del 1 pasas al 2, luego al 4, al 8, al 16, donde 1 más 6 da 7. El 32 te da 3 más 2, o sea 5. El 64 te da 6 más 4, 10, y vuelta al 1. La secuencia que emerges es 1, 2, 4, 8, 7, 5, repitiéndose en bucle infinito. Fíjate bien, el 3, el 6 y el 9 brillan por su ausencia, como si el sistema los hubiera expulsado. Pero si haces lo mismo empezando desde esos 3 números, se devuelven los unos a los otros. El 3 se convierte en 6, el 6 en 12, y 1 más 2 vuelve a ser 3. Y el 9 es el más extraño de todos. Siempre regresa a 9. No importa cuántas veces lo dupliques. Nadie ha demostrado que esto tenga la menor relevancia física. Podría no ser más que una propiedad del sistema decimal. Pero Tesla no necesitaba pruebas. Construyó cada día de su existencia alrededor de esa convicción. Y aquí llega el detalle que eriza la piel. El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla apareció sin vida en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Un número divisible entre 3, encajando con una precisión escalofriante en el patrón que persiguió durante 86 años. ¿Casualidad? ¿O un hombre que eligió la última habitación de su vida, siguiendo la regla de la que jamás pudo escapar? Si se te ha puesto alguien en la cabeza, al escuchar lo de la habitación 3327, alguien a quien se le pondrían los pelos de punta, comparte este video con esa persona. En 1899, Tesla se instaló en un laboratorio perdido en Colorado Springs, a unos 6,000 pies de altitud. Durante meses, vivió prácticamente solo en aquella meseta desierta, sin más compañía que el zumbido de sus máquinas.
Una noche de tormenta eléctrica brutal, sus instrumentos captaron algo que le puso la piel de gallina. Señales rítmicas, un patrón que se repetía con una precisión imposible. 1, 2, 3. No era ruido atmosférico al azar. Tesla lo tuvo clarísimo. Alguien le estaba enviando un mensaje. En 1901, lo contó al mundo entero en Collier's Weekly. Aseguró haber recibido un saludo entre planetas, y estaba convencido de que, de toda la humanidad, a él lo habían elegido para escucharlo. Los científicos actuales lo explican de otra forma. Quizá captó las primeras pruebas de radio de Marconi, o emisiones naturales de Júpiter, pero Tesla jamás cedió un milímetro en su convicción. Décadas después de su muerte, la historia se descontroló. Escritores marginales lanzaron la teoría de que Tesla no era terrestre, sino un ser venido de Venus, enviado en 1856 para entregar a la humanidad la tecnología eléctrica. Suena a ciencia ficción, pero el rumor se tomó tan en serio que el FBI abrió un expediente completo para investigarlo. Lo escalofriante no es la fantasía sobre los venusinos, es la velocidad con la que el mito devoró al hombre real. Detente un momento y mira el cuadro real. Un hombre incapaz de tocar a otra persona, aislado durante meses en una meseta helada, rodeado de descargas eléctricas que retumbaban toda la noche. ¿Qué le ocurre a una mente agotada hasta ese extremo cuando cree escuchar un ritmo repetido en medio del ruido? ¿Mensaje real o alucinación de una mente al límite? Escribe A, si crees que Tesla escuchó algo auténtico. B, si piensas que su mente lo fabricó. Para entender por qué Tesla se fue recluyendo cada vez más, hay que mirar lo que el mundo exterior le hizo. En 1884, un joven inmigrante pisó Nueva York para trabajar bajo las órdenes de Edison. Le prometieron $50,000, más de $1,5 millones actuales, si lograba rediseñar los obsoletos generadores de la compañía. Trabajó meses enteros, a veces sin dormir, y lo consiguió. Cuando exigió lo acordado, Edison se rió y le dijo que no entendía el humor americano. En lugar del dinero, le subieron el sueldo $10 a la semana. Renunció, fundó su propia empresa y sus inversores lo expulsaron, arrebatándole todas las patentes. El cerebro más brillante de la ingeniería eléctrica del siglo XIX acabó cavando zanjas en pleno invierno neoyorquino por $2 al día. Escribió que fueron días de dolores de cabeza terribles y lágrimas amargas, preguntándose para qué había estudiado tanto. Cuando él y Westinghouse lanzaron la corriente alterna al mundo, Edison desató una campaña de descrédito. Financió a un tal Harold Brown para que electrocutara perros callejeros delante de la prensa, perros que compraba a los niños del barrio por 25 centavos cada uno. Ese mismo Brown ayudó a construir la primera silla eléctrica, y en 1890, un recluso llamado William Kemmler se convirtió en el primer ejecutado en ella. Fue tan espantoso que los testigos jamás lo olvidaron. En marzo de 1895, el laboratorio de Tesla se incendió de noche. Años de investigación reducidos a cenizas. Nunca se determinó la causa, y hoy muchos historiadores sospechan que fue provocado. En cuanto a la radio, en 1900 la Oficina de Patentes de Estados Unidos reconoció a Tesla como su inventor. En 1904, la decisión se revirtió sin explicación y la patente pasó a Marconi, respaldado por poderosos intereses financieros. Hubo que esperar hasta 1943 para que el Tribunal Supremo le devolviera la autoría, unos meses después de que Tesla muriera solo en una habitación de hotel. Cada traición endurecía un poco más su desconfianza hacia el mundo, y los rituales que gobernaban su vida se cerraban una vuelta más. En sus últimos años, Tesla anunció su invento más perturbador, un arma de energía dirigida bautizada como Teleforce. La prensa, ávida de drama, le puso un nombre que heló la sangre: el rayo de la muerte.
Lo que describió parecía sacado de la ciencia ficción. Un haz de partículas viajando a 270.000 millas por hora, unos 434.500 kilómetros, concentrando 100.000 millones de vatios en un rayo más fino que un cabello humano. Según sus palabras, podría destruir 10.000 aviones desde más de 150 millas de distancia, unos 241 kilómetros. Mientras el mundo se deslizaba hacia la guerra, intentó vender el diseño a varios gobiernos hasta que cerró un acuerdo con la Unión Soviética. Eso, por sí solo, bastó para que los servicios de inteligencia estadounidenses se pusieran en máxima alerta. Cuando Tesla falleció en enero de 1943, los agentes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros, bajo dirección del FBI, asaltaron su habitación de hotel en menos de 48 horas. Se llevaron todo. Cuando su sobrino y heredero legal, Sava Kosanovic, llegó al lugar, la estancia estaba completamente vacía. El gobierno encargó a un ingeniero del MIT, John G. Trump, que revisara el material. Tras pasar 3 días excavando entre 80 baúles repletos de documentos, concluyó que todo era de naturaleza especulativa y carecía de valor militar. El expediente oficial se cerró, o eso dijeron. Porque nunca se cerró de verdad. El ejército estadounidense puso en marcha en secreto un programa llamado Proyecto Nick para analizar los diseños de Tesla e intentar construir un prototipo funcional. En 1952, tras una larga batalla legal, un tribunal obligó a devolver las pertenencias a su familia. Pero solo 60 de los 80 baúles regresaron. Los 20 restantes jamás volvieron a aparecer. En 2016, presionado por la Ley de Libertad de Información, el FBI desclasificó unas 250 páginas de archivos sobre Tesla. Ni en esas páginas se mencionan los 20 baúles perdidos. Podríamos debatir eternamente sobre qué guardaban esos baúles, pero hay algo que merece que nos detengamos un instante. Mientras el mundo entero se peleaba por lo que estaba dentro de la cabeza de Tesla, nadie parecía preguntarse qué estaba ocurriendo realmente dentro de ella. El detalle más profundamente humano de toda la vida de Tesla no tuvo nada que ver con otra persona. Y eso es lo más desgarrador de todo. Al final de su existencia, las obsesiones habían cercenado prácticamente toda relación humana. Cada vínculo se fue rompiendo, uno tras otro, hasta que no quedó nadie. Nunca se casó. Estaba convencido de que la intimidad con una mujer drenaría su capacidad creativa, como si el amor y el genio no pudieran coexistir en el mismo cuerpo. Y lo único que le quedó, lo único que le quedaba en todo el mundo, fueron las palomas de Nueva York. Dejaba las ventanas de su habitación abiertas día y noche, sin importar la estación, para que las palomas entraran y salieran libremente. Las alimentaba con un cuidado meticuloso. Recogía pájaros heridos en la calle, aquellos que nadie miraba 2 veces, y los subía a su cuarto para curarlos con sus propias manos, vendándoles las alas rotas, limpiándoles las heridas. La habitación acabó tan sucia y con un olor tan insoportable que la dirección del hotel estaba al borde de la desesperación. Los huéspedes se quejaban. El personal no entendía nada. A él no le importaba absolutamente nada. Detente un momento en la paradoja, porque es aquí donde todo se tambalea. El hombre que no soportaba dar la mano, que envolvía cada cubierto en 2 capas de servilletas antes de atreverse a tocarlo, que tiraba las toallas tras un solo uso, acunaba palomas callejeras entre sus dedos. Palomas sucias, enfermas, llenas de todo aquello de lo que supuestamente huía. Su terror a los gérmenes nunca fue, en el fondo, un terror a los gérmenes. Entre toda aquella bandada había una paloma blanca. No era un pájaro más. Les confesó a sus amigos, con una voz que temblaba, que amaba a ese pájaro como un hombre ama a una mujer, y que ella lo amaba a él. Mientras la tuvo, su vida tuvo un sentido, una razón para abrir los ojos cada mañana. Cuando el ave murió,
Tesla dijo que se había apagado una luz en su existencia y que la obra de su vida había terminado. No era una metáfora. Lo decía en serio. Durante un siglo, este detalle se ha contado de dos maneras, y las dos fallan por igual. Sus admiradores lo apartan a un lado y lo presentan como la encantadora excentricidad propia de un genio, una anécdota pintoresca para amenizar cenas. Sus críticos lo utilizan como prueba irrefutable de que había perdido la razón, el delirio final de una mente consumida. Ambos enfoques se equivocan por completo, y al equivocarse, le hacen un flaco favor a su memoria. Nikola Tesla era un hombre enfermo. Padecía una condición real, perfectamente descrita y tratable con la medicina actual, pero le tocó vivir 80 años antes de que la ciencia pudiera ponerle nombre. 80 años de adelanto a todo lo que podría haberlo ayudado. No necesitaba que lo deificaran, convertido en un mito inalcanzable. No necesitaba que se burlaran de él, reducido a una nota de pie de página cómica. Necesitaba ayuda, atención, diagnóstico, tratamiento, y jamás lo recibió. Si has llegado hasta aquí, es porque de verdad te importa esta historia, y eso significa mucho. No te quedes solo en el botón de me gusta, pulsa también el botón hype que tienes justo debajo. Son apenas unos segundos de tu tiempo, pero ayudas a que este video viaje mucho más lejos y llegue a quienes también necesitan escucharlo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.